—¿Revisa la llanta, mamá? La puerta se cerró de golpe antes de que yo pudiera preguntar cuál. Me agaché las rodillas tiesas, las manos rozando el metal caliente. La grava se me clavaba en los tobillos y entonces lo oí, el acelerón rápido del motor. —¡Arréglatelas, vieja! —gritó Renato con esa voz filosa casi alegre. Las llantas escupieron polvo sobre mis pantorrillas mientras se alejaban. El polvo me llenó la garganta antes de que pudiera enderezarme. Cuando volteé la camioneta, ya era un borrón en la curva lejana de la carretera. Las luces traseras rojas parpadearon una vez. Y nada, no corrí tras ellos. Me quedé mirando, una mano en la cadera, la otra todavía en el aire, como si pudiera detener un carro en marcha. El aire estaba seco hasta doler. Ese calor que te hornea el aliento. Me aparté del camino limpiándome el polvo de la boca. Sin bolso, sin botella de agua, sin celular, ni las llaves que seguro seguían en el portavasos. Unos 6 o 7 kilómetros, tal vez más hasta la primera construcción. Así me lo había dicho don Raimundo el año pasado, cuando arreglaron la carretera y se les olvidaron las paradas de camión. «Estás sola por allá, ahora», Rebe me advirtió, «más te vale planear bien». Yo había planeado, pero no para esto. No tenía caso dar vueltas ni esperar que volvieran. No lo harían. Lo vi en los ojos de Renato esa mañana, cuando me pidió que los acompañara con todo el azúcar del mundo. Dijo que quería mostrarme algo en el terreno. La llanta no estaba ponchada. El terreno no era el punto. Querían verme asustada, desorientada, pequeña. Pero yo había caminado más lejos por menos. Y si creían que así me iban a ganar, se les olvidó quién los crió. Me subí la orilla de la blusa a los hombros y encaré el camino. El sol ya estaba en su ángulo más cruel. Hora de arrancar. Los primeros pasos fueron más duros de lo que deberían. Las rodillas no querían cambios repentinos, ni el orgullo. El sol pegaba sin misericordia. Ni una nube, ni una brisa, ni sombra a la vista en ninguna dirección. El camino se extendía como un reto y lo tomé sin pestañear. La grava resbalaba bajo las botas, no lo suficiente para tirarme, pero sí para que cada paso sonara fuerte y decidido. Ni una lágrima, ni ganas. Solo un nudo en la garganta que no tenía que ver con tristeza y todo con coraje. Mis muchachos pensaban que iba a entrar en pánico, que me iba a sentar al borde del camino llorando, agarrándome el pecho como vieja despistada que necesita que la rescaten. No estaba despistada y no necesitaba que me rescataran. No iban a volver, eso estaba clarísimo. Querían sacudirme, romper esa parte de mí que todavía creía que podían ser mejores que esto, pero se equivocaron en las dos cosas. Yo sabía perfectamente qué estaban haciendo y en qué se estaban convirtiendo. Mis piernas avanzaban sin pensar mucho, paso tras paso. La mente llevaba el ritmo, pero se ocupaba de otras cosas. Inventario, tiempos, el último proveedor que me había dejado caer que algo andaba mal con los pedidos, los estados de cuenta de la tarjeta que no debía ver. No solo querían el negocio, ya lo estaban desangrando. El calor hacía temblar el camino, doblando el horizonte en algo irreal. Me concentré en lo que podía sentir: polvo en la nariz, sudor, por la espalda, el borde del tacón de la bota, machacando el mismo punto una y otra vez. Y en el bolsillo de la blusa, plano entre recibos y tela, el cuaderno negro. Lo había guardado callado por años. Libretas manuscritas, contactos de cuentas, los números reales. Pero más importante que los números era el nombre garabateado en mayúsculas en la tapa interior. Raimundo. No solo mi hermano, no solo una placa, el único en quien había confiado para que apareciera cuando de verdad contaba. Ajusté el paso. Había una gasolinera a unos 6 kilómetros, tal vez menos, si el mapa en mi cabeza no fallaba.
y estaba lista para hacer la llamada. La gasolinera parecía que no veía gente en una semana. Un solo surtidor, letreros desteñidos por el sol y un bote de basura de plástico torcido por el calor. De esas que pasas de largo, a menos que estés bien desesperado. Pisé el concreto rajado, el polvo cubriéndome los brazos como ceniza. Un chamaco flaco, con greña y audífonos, casi deja caer el limpiaparabrisas cuando me vio. Sacó uno de los lados. «Está bien, señora Agua», primero dije. La voz salió ronca pero firme. Se metió y volvió con una botella medio tibia. Me tomé la mitad de un trago. La garganta ardía del alivio repentino. «¿Tienes teléfono?», señaló la ventana de la tiendita, adentro junto a la caja. Es viejo, pero jala. La campanita sonó cuando entré. El refrigerador zumbaba más fuerte de lo necesario. Vi el teléfono fijo polvoriento junto a un frasco de huevos en vinagre. No necesité buscar el número. Hacía años que no. Marqué. 2 timbrazos. Raimundo, tragué saliva y dije solo una palabra. «Hermano». Hubo una pausa, de esas que vienen con cálculo. «¿Dónde estás?», le di el cruce de caminos. «El kilómetro». No preguntó por qué. No insistió. Me conocía demasiado bien. «Quédate ahí», dijo. «Mando una patrulla. Voy para allá». Colgué mirando el mostrador rayado. Un pegote de refresco seco en mi antebrazo, pero no me lo limpié. Detrás de mí, la puerta chirrió. El chamaco asomó la cabeza. «¿Necesita algo más?». No dije volteando. «Ya viene alguien». Asintió despacio y miró mis botas. Esa caminata estuvo cañona, no la más larga que he dado. Salí de nuevo al sol. El mismo calor, pero ya no se sentía tan filoso. Me recargué contra la pared del local, brazos cruzados, viendo cómo subía el calor del asfalto. En algún lado mis hijos contaban con que el tiempo les tapara las huellas. Pero el tiempo ya había cambiado, y ya no caminaba sola. Me limpié la cara con la manga. El sudor se había secado, dejando comezón. La garganta seguía raspada, pero no pedí más agua. No necesitaba consuelo. Necesitaba claridad. La banca junto a la puerta estaba vacía. No me senté. Parada, me mantenía enfocada. En la mente los veía Renato y Teodoro. Ya dentro de la casa. El cerrojo de la puerta trasera no jalaba bien desde la primavera pasada. Yo había dicho que lo iba a arreglar. Ellos sabían que no lo había hecho. Se habían metido. Abierto alacenas. Revisado cajones. Iban directo al cofrecito negro detrás de la pared de la despensa. Una vez había pillado a Teodoro viéndome pensando que era discreto. Creían que ahí guardaba la escritura de la ferretería, que con eso tendrían el control. Pero ese cofre no tenía nada importante desde hacía 6 meses. Yo había movido los papeles de verdad, después de que Renato me preguntara muy casual si no pensaba bajarle el ritmo y dejar que la nueva generación probara. No era ingenua, solo paciente. Un remolino de polvo se levantó en el camino antes de que oyera el motor. La patrulla del municipio entró al lote como si tuviera todo el derecho. Se abrió la puerta y bajó un agente alto, atento joven. No preguntó si yo era la que había llamado. Solo abrió la puerta del copiloto y señaló. Me subí. El aire acondicionado me pegó como un respiro nuevo. Me ofreció una botella de agua. Esta vez la tomé más por cortesía. La etiqueta se estaba despegando. Mientras salía a la carretera preguntó, ¿segura que quiere poner la denuncia, señora? Mucha gente se arrepiente cuando es familia. Miré al frente, voz firme. No llamé para pedir permiso. La patrulla agarró velocidad. El camino se desenrollaba delante directo a mi casa. Y si todavía estaban adentro cuando llegáramos, iban a aprender qué significa de verdad consecuencias. Don Raimundo esperaba a 2 kilómetros estacionado detrás de unos mezquites secos con el motor en bajo. Sin sirenas, sin alboroto. Solo 3 camionetas sin logos y hombres que no necesitaban presentaciones.
Bajé de la patrulla, le asentí una vez. No sonrió, solo me estudió la cara, como buscando algo que esperaba no encontrar. «¿Estás bien mejor que ellos?», dije. Le hizo una seña a la gente de atrás. Nos quedamos callados, sin luces. No nos movemos hasta que tú digas. Señalé por entre los árboles donde el terreno bajaba antes de subir de nuevo hacia la parte trasera de la casa. «Déjenme ver qué buscan». No discutió, solo me pasó unos binoculares del tablero. Avanzamos despacio por el monte, sin romper una rama, sin respirar de más. Me movía como si lo hubiera hecho antes, no con armas, sino con revisiones, auditorías, caminatas nocturnas al filo del riesgo. Resulta que la habilidad se traduce. Desde el borde de los árboles, la casa se veía igualita. El ventilador del portal seguía girando flojo. La reja lateral abierta de par en par. Renato estaba en la camioneta, brazos llenos mi televisión, la que nunca prendía pero dejaba por costumbre. Teodoro salió después arrastrando una mochila que colgaba de las esquinas. Abrió la puerta de malla de una patada. Vi el brillo metálico por la abertura, el cofrecito de bronce viejo, el que dejé en el cajón a propósito. Apreté el enfoque de los binoculares. Lo habían forzado seguro, con la palanca que colgaba en el garaje. Renato abrió la mochila. Lo que salió no era dinero ni escrituras, ni nada que valiera más que la mentira misma. Sobres Manila en blanco. Una fotocopia de una de sus facturas falsas. La había metido la semana pasada, por si eran tan pendejos. Tomé el radio de la gente sin pedir permiso. Apreté el botón y mantuve la voz firme. «Raimundo». «Confirmado. Están adentro. Se llevaron cosas». Pausa corta. Luego su voz cortante pero tranquila. «Da la palabra». Miré más allá de los árboles hacia el portal que barría cada sábado por la mañana durante 30 años. El que pintamos juntos después de que mi esposo se fue. Cada baldosa puesta con cuidado, cada borde tallado para encajar como algo ganado. Ese portal había sostenido todas las versiones de mis hijos, primeros pasos, rodillas, raspadas, fotos de graduación. Ahora sostenía ladrones. Adelante. En un instante las camionetas avanzaron, sin frenazos chillones, sin gritos, solo botas en grava y puertas abriéndose. El equipo se movió como corriente inundando el espacio con fuerza practicada. No me moví hasta que vi las manos en alto. Desde donde estaba, vi a Renato retrocediendo contra la pared de la sala, todavía con mi estuche de joyas en las manos, el collar de plata colgando entre sus dedos como si le perteneciera. Teodoro encorvado sobre la laptop de la empresa que yo había cambiado hacía 3 meses. Sus dedos flotaban sobre el teclado, como si un clic más pudiera justificar todo. Ninguno habló. Ninguno peleó. Un oficial esposó a Renato. Otro le leyó sus derechos con voz tan pareja que parecía ensayada. Me quedé en el monte hasta que vi a don Raimundo entrar por la puerta principal. No dijo nada, solo me dio un asentimiento. Esa era mi señal. Caminé por el sendero despacio, firme como 1000 veces antes. Pero esta vez no llevaba mandado ni llaves ni volantes del domingo. Llevaba la verdad de lo que habían hecho y de lo que yo había dejado pasar demasiado tiempo. Renato volteó la cabeza cuando me vio. «Mamá». No contesté. Crucé el umbral y entré a mi propia casa. Al día siguiente estuve en el banco antes de que abriera. Sin maquillaje, sin aretes, solo pantalón gris, camisa blanca, abotonada y el pelo recogido en una pinza. No llevé bolso, solo mi cuaderno negro de vinil. El gerente don Adler me vio por el vidrio y abrió temprano. «Señora Rebeca, revoca todas las autorizaciones», dije entregándole una lista. «Renato y Teodoro, congela las tarjetas del negocio. Corta los reembolsos de gasolina para los débitos automáticos de nómina con sus nombres». No preguntó nada, solo asintió y empezó a teclear.
A las 8:17 ya no tenían acceso a un solo peso. A las 9:05 estacioné atrás de Ferretería y Materiales Rebeca. Mi nombre todavía en el letrero. Mi llave todavía funcionaba. Entré por la puerta de empleados y crucé el muelle de carga. Nada de las pláticas de siempre. Solo el zumbido de los montacargas y ojos siguiéndome desde atrás de los anaqueles y cajas. La oficina la habían cambiado. Se llevaron las cortinas que me gustaban, pusieron persianas. Tiraron mi taza, la encontré en la basura bajo el escritorio, todavía con mancha de café. La puse de nuevo en el escritorio. Abrí los cajones, lo habían revuelto todo. Facturas metidas en carpetas equivocadas. Un libro de cuentas medio lleno de nombres falsos. Y ahí, en el cajón de arriba, formas de nómina firmadas con mis iniciales, excepto que yo no las había firmado. No alcé la voz. Llamé a la asistente, la que Renato había insistido que era eficiente. No me miró a los ojos. Tartamudeó algo de confusión y seguir instrucciones. «Estás despedida», dije. «Tu cheque final va a ser auditado». Mantuve la puerta abierta. Salió. Hombros tensos. Ojos abiertos. El personal no dijo nada. Al principio, solo miraban desde atrás de mostradores y pasillos como esperando a ver qué tormenta se armaba. Entonces, uno de los muchachos del almacén, Daniel, unos 20 con grasa en el cuello de la camisa, levantó la mano. «Qué bueno que regresó doña Rebeca». Asentí, volví a la oficina y abrí el archivero marcado «Legal». Los trajeron con los uniformes del penal del condado. Naranja arrugados, una talla grande. Renato miró al suelo todo el tiempo, manos esposadas al frente. Teodoro tenía la mandíbula apretada, los ojos dando vueltas, como si todavía buscara un hueco. El salón estaba casi vacío. Unos reporteros al fondo, la subprocuradora, que conocía desde que ampliamos el ala de suministros para la comandancia. Me dio un asentimiento chiquito al entrar. El abogado de ellos era de los que sonríen de más. Voz suave, pelo demasiado perfecto. Su señoría empezó. Esto es en el fondo un pleito familiar, un malentendido lamentable entre una madre y sus hijos. Me paré. No esperé permiso. Abrí la carpeta azul en mis manos. Puse los documentos uno por uno en la mesa. Fraude en facturas selladas con firmas que no eran mías. Cheques de nómina fantasma rastreados a la cuenta de Teodoro. Retiros de la cuenta del negocio 48 horas después de que me negué a firmar la escritura. No alcé la voz. No hacía falta. No entraron en pánico. No actuaron por impulso. Actuaron con plan, dije. Vaciaron el capital de trabajo para el próximo pedido al proveedor. Pensaron que me iba a dar demasiada vergüenza poner denuncia, o que era demasiado madre para seguir adelante. El juez miró por encima de los lentes, luego al abogado defensor. Sus clientes vaciaron las cuentas de su madre, falsificaron facturas y la abandonaron en un lugar remoto. ¿Quiere llamar a eso un malentendido? La boca de Renato se abrió, pero no salió nada. Teodoro se movió en su asiento, las cadenas de los tobillos tintineando contra el piso. «Se niega la fianza», dijo el juez, sin titubear. «Los acusados permanecen en custodia hasta nueva revisión. Próxima audiencia en 10 días». No me senté de nuevo, solo cerré la carpeta, con calma. Sentí todas las miradas siguiéndome mientras salía los tacones resonando fuerte contra el linóleo. En el pasillo, un secretario me entregó una copia sellada del expediente. Decía Rebeca contra Renato y Teodoro. Lo doblé una vez y lo metí en el cuaderno negro de vinil. No delegué el inventario. Tomé un portapapeles y lo hice yo misma, pasillo por pasillo, jaula por jaula. Los números había que sentirlos, no solo leerlos. Pasé los dedos por los anaqueles de acero, conté cajas, revisé sellos. Todo lo que habían redondeado hacia abajo, bajo la vigilancia de Renato, volvió a su lugar. En la bodega, saqué las cadenas manuales viejas del almacén
y las puse de nuevo en cada jaula de material. Eslabones pesados, llaves de verdad, nada de apps, nada de códigos que se puedan compartir o cambiar desde un celular mientras alguien está sentado en una camioneta fingiendo trabajar. Desactivé todas las tarjetas digitales que mis hijos habían puesto y regresé el sistema a algo más simple, más ruidoso, más difícil de hacer trampa. A mitad de semana llamé a 3 hombres de regreso, mayores. A todos los habían corrido el año pasado por muy lentos o pasados de moda. Llegaron temprano, botas limpias, manos firmes, sin discursos, solo trabajo. En el tablero cerca del muelle de carga clavé un nuevo anuncio. Se buscan aprendices soldadores. Se da capacitación. Se invita a mujeres a aplicar. Unos cuantos lo miraron fijo. Nadie se rió. El viernes por la tarde manejé a la notaría con las ventanas abajo. Modifiqué mi testamento sin ceremonia. Quité suposiciones. Agregué estructura. Creé un fideicomiso no atado a la sangre, sino al compromiso. 5 años de trabajo. 5 años de aprendizaje. Quien se quedara ganaba una parte, un futuro algo sólido. La notaria preguntó si estaba segura. Nunca he estado más segura, dije. De regreso en la ferretería, los camiones de cemento llegaron justo antes del atardecer. Los vi descargar desde la ventana de la oficina, brazos cruzados, sintiendo que el ritmo volvía. El lugar sonaba bien de nuevo. Ruido honesto, ruido productivo. Esa noche cerré yo última. Apagué las luces una por una. El edificio se asentó a mi alrededor familiar y tranquilo. La segunda sucursal abrió el mes pasado justo pasando la línea del municipio. Más chica, pero eficiente. La construimos con doble aislamiento, luces LED y bahías de carga reforzadas. Yo elegí el terreno. No pedí aprobación, no la necesitaba. Todavía llevo las cuentas, todavía camino los pasillos, mi nombre en la escritura y ahora de nadie más. El sábado llegó pesado como siempre, día de visita. Estacioné en el mismo lugar de antes. Llevaba la misma camisa planchada. Traje lo de siempre, una orden de pago por 2,000 pesos llena con tinta azul doblada en un sobre sencillo. Los guardias ya me conocían. Uno me abrió la puerta y asintió sin hablar. Adentro del cubículo, el vidrio estaba limpio. Los mismos teléfonos, las mismas sillas de metal. Renato entró primero. Pelo más corto, cara más flaca. El tiempo cambia la postura. Se sentó sin mirarme, manos juntas, mandíbula trabada. Teodoro siguió. Se veía más viejo de lo que era la amargura, envejeciéndolo más rápido que cualquier trabajo duro. Tomaron los teléfonos al mismo tiempo. Yo también. La voz de Renato se quebró primero. ¿Nos puedes ayudar a meter una apelación? Teodoro no me miró cuando habló. Ya quedó claro tu punto. Ya basta. No contesté de inmediato. En cambio, abrí mi bolso, deslicé el sobre por la bandeja bajo el vidrio. Compren jabón, dije. Se quedaron mirando. El mes que entra va a ser lo mismo, agregué. 2,000, ni un peso más. Renato empezó a decir algo, tal vez perdón, tal vez enojo, pero no esperé a oírlo. Me paré, alicé el dobladillo de la blusa y asentí al guardia. Me abrió la puerta otra vez. Afuera el sol estaba fuerte, pero amable. Viento seco contra la piel. Metí la mano al bolsillo por las llaves de la camioneta. Por un segundo solo las sostuve. Estaban calientes de mi palma. Familiar, mías.